mixtos, es decir, circuitos con varias resistencias, en serie y paralelo, y repasar si no lo vimos o verlo desde el principio si no lo vimos, no me acuerdo, el tema de los instrumentos, instrumentación, parece que algo vimos, pero bueno, lo vamos a repasar. Esto es algo muy parecido a lo que hacíamos con los circuitos de capacitores, donde tenemos varios capacitores, algunos en serie, otros en paralelo, y como teníamos un circuito complejo en el sentido de que había más de dos, más de tres, entonces íbamos haciendo capacidades equivalentes parciales hasta llegar a una única capacidad equivalente. Y después, a través de las propiedades de serie y paralelo, encontramos cada una de las cargas y cada uno de los voltajes de esos capacitores. Entonces, bueno, algo muy parecido vamos a hacer con las resistencias. El procedimiento es igual, puede tener más pasos, menos pasos, dependiendo de la cantidad de resistencia y cómo estén conectadas, pero el procedimiento siempre tiene el mismo trasfondo. Vamos a tomar el ejercicio 924B o 923B, dependiendo de la guía que tengan. El que tiene 8 resistencias. Vamos a dibujarlo. La única diferencia acá es que le voy a conectar una fuente. El ejercicio tiene solamente las resistencias. Yo le voy a conectar una fuente, en este caso de 12 voltios, como para que hagamos el ejercicio completo. Es decir, no solamente encontrar el equivalente entre esos dos puntos del circuito, sino también calcular cada uno de los voltajes y de las corrientes de cada una de esas resistencias. Bueno, vamos a dibujarlo. Le vamos a poner una nomenclatura para poder identificar cada uno de los componentes. Tenemos la que va a ser la resistencia 1 de 7,6 ohm. Este es el 924B. Después tenemos una rama que tiene R2 de 9 ohm. Fíjense que incluso yo lo estoy dibujando el mismo circuito, pero de forma diferente, como para hacer hincapié en que los componentes estarán conectados en serie o en paralelo, dependiendo de justamente cuál es su conexión respecto de otros, no de cómo están dibujados o posicionados geográficamente. Eso también lo vamos a repasar, pero empiezo dibujando el circuito de manera distinta, justamente como para que quede bien claro eso. Las resistencias van a tener su voltaje o sus corrientes circulando a través de ellas, no dependiendo cómo están posicionadas, sino cómo están conectadas respecto de las otras. Esta será la R4, 22 de 22 ohm. Después tenemos acá lo que sería la R5 de 5 ohm. Acá tenemos R6 de 6 ohm. R7 de 3. Pues tenemos una R8 de 4. Bueno, y ahí está el circuito. Listo. Bueno, fuente positivo, negativo. Ustedes saben que cuando a una fuente se le conecta un consumo, no un elemento que cargue esa fuente, así que le entregue energía a la fuente o a la batería, sino que le consuma, que le saque energía, entonces las cargas caen como si fueran piedras que caen desde una cierta altura al suelo. Caen solas las piedras, caen solas las cargas, desde un lugar donde hay mayor energía potencial eléctrica a donde hay menor. Así que esta corriente será la corriente total, después se dividirá por las ramas y después el último se juntará todo de vuelta.
y acá tendríamos de nuevo nuestra corriente total. Saldrá de la fuente por el positivo y volverá a la fuente por el negativo. Siempre ese es el sentido convencional de la corriente para un consumo y total. Una resistencia no entrega energía, sino que consume. Transforma toda la energía que recibe en calor. Bueno, ¿cuáles son las herramientas que necesitamos para resolver el circuito? Primero y principal, la ley de Ohm. B y R relaciona los voltajes, las corrientes y la propia resistencia de cada uno de los elementos. Entonces, si quiero calcular voltaje, multiplico corriente por resistencia. Si quiero calcular corriente, divido voltaje dividido resistencia, y así con la resistencia divido voltaje y corriente. Simplemente una relación lineal, porque en nuestro caso los voltajes son constantes, las corrientes son constantes. La resistencia solamente puede variar si hay alguna cuestión relacionada con la temperatura, como vimos en las clases anteriores, pero nada más que eso. Después, la otra cuestión que necesitamos para resolver son las propiedades serie y paralelo, y sobre todas las cosas identificar correctamente cuando un componente está en serie con otro o en paralelo, o si no están ni en serie ni paralelo. Ese es uno de los errores clásicos, pensar de que tal o cual componente está en serie o en paralelo y en realidad no están ni de una forma ni de la otra. Entonces, uno puede tener presente la ecuación, por ejemplo, en el caso de serie, la resistencia total en serie es la suma de las resistencias. R1 más R2 más R sub n, acá estoy poniendo subíndice, no me refiero a las R1, R2 de este circuito, me refiero en general. Si tengo varias resistencias en serie, la resistencia única que reemplace esa serie será la suma de todas las resistencias. Entonces, es fácil recordar esto. Las resistencias en serie se suman, tengo 2 o 3 resistencias en serie, las sumo a todas para encontrar una sola equivalente, pero la cuestión es no acordarse de esta ecuación, sino realmente identificar cuando una resistencia está en serie con otra. Por ejemplo, si yo digo R5 y R6, si bien está una a continuación de la otra, no puedo decir que está en serie porque acá hay una bifurcación al medio. Para que una resistencia esté en serie con otra, tengo que empezar por la primera, terminar con la última y no encontrar ninguna bifurcación al medio. Es decir, por ejemplo, si yo sospecho que estas 3 resistencias están en serie, tengo que comenzar con la primera, terminar con la última de ese conjunto de resistencias que quiero saber si está en serie, y las tengo que recorrer sin encontrar ninguna bifurcación al medio. Entonces, no importa que estén dibujadas así una al lado de la otra o en otras posiciones. Acuérdense que no importa cómo estén dibujados, sino cómo están conectados. Si están conectadas de esta forma, entonces yo empiezo por la primera, termino en la última, y en el medio, en el camino, no encontré ninguna bifurcación. Entonces, la corriente que pase por esta, obligadamente va a pasar por esta, y obligadamente va a pasar por esta. Ahora bien, si yo tengo una resistencia por acá, puedo seguir diciendo que esta está en serie con esta con esta, pero ya no con esta, porque acá hay una bifurcación al medio. Esta corriente que venía por acá ya se dividió en estas dos, entonces ya no puedo decir que esta esté en serie con esta. ¿Está bien? Entonces, eso es lo principal, no acordarse de esta ecuación que es simple, sino confundirse, por ejemplo, decir R5 está en serie con R6. No, acá encontré una bifurcación al medio. En cambio, por ejemplo, si yo digo R2 y R3, ahí sí, comienzo por la primera, termino en la última, recorro las dos y en el medio no tengo ninguna bifurcación. Tendré bifurcaciones antes o después, pero de estas dos que estoy evaluando, arranco con R2, termino con R3, no encuentro bifurcación al medio, acá no hay una bifurcación acá, entonces R2 y R3 sí están en serie. Entonces, de la propia definición, dos más componentes están en series y puedo recorrerlos sin ninguna bifurcación, eso me hace pensar de que justamente la corriente que circula por cada una es la misma, la que pasó por acá, pasó por acá, pasó por acá. Entonces la primera propiedad serie es la corriente en serie
es en serie, implica que todas las corrientes son iguales. De todas las que estén en serie. Si tengo N resistencias en serie, bueno, la corriente de esas N resistencias va a ser igual. Ahora, ¿qué pasa con el voltaje? Si yo quiero medir el voltaje de punta a punta, desde el punto A hasta la punta B, por ejemplo, el voltaje total, en este caso sería el voltaje del punto A hasta el punto B, para la serie es la suma de los voltajes. Es decir, en este caso B1 más B2 más B sub E. Quiero saber tengo elementos en serie, quiero saber cuál es el voltaje total de toda la serie, tengo que sumar cada uno de los voltajes individuales de cada una de las resistencias. Bueno, la única cosa que falta para poder operar en los circuitos es qué pasa con los paralelos. Conexiones en paralelo. Dos o más componentes están en paralelo si están sometidos a la misma diferencia de potencia. Es decir, que si yo tengo un punto A y un punto B, cualquiera, puedo conectarles acá una fuente o una batería o ser parte de otro circuito, no importa. Pero entre esos puntos A y B, si conecto un voltaje, tendré un voltaje B a B entre ese punto y este punto. Entonces, ¿cómo sé yo si dos o más elementos están en paralelo? Es muy común ver, por ejemplo, este dibujo de esta forma. Entonces, digo, conecto este punto al A, este punto al B, y digo, estas tres resistencias están en paralelo. Porque si acá en el punto B a B hay un cierto voltaje, bueno, ese voltaje llega a esta resistencia a través de todos estos cables, pero también llega a esta, pero también llega a esta. Entonces, los tres elementos están sometidos a la misma diferencia de potencial. Y si no hubiese diferencia de potencial, bueno, cuando esté la diferencia de potencial, esta se va a distribuir igualmente para todos. O sea, todos van a estar a la misma altura en cuestión de energía potencial. Lo mismo que si digo, tengo distintas masas a la misma altura respecto al suelo. Bueno, la energía potencial por unidad de masa es la misma para todas esas masas. Entonces acá estaría conectando estas tres resistencias a la misma diferencia de potencia. Fíjense que no importa, este es el dibujo clásico de paralelo, pero lo puedo dibujar, y esto es lo que a veces confunde. El circuito no necesariamente tiene que estar dibujado derechito. Puedo tener una resistencia así, otra así, y otra cruzada, pero digo, tomo un pedazo de cable, conecto acá, tomo otro pedazo de cable, conecto acá, y este lo hago bien raro hasta acá. Entonces digo, a través de estos cables, yo tengo el potencial del punto A acá, el potencial del punto A acá, y el potencial del punto A acá. Y también puedo tomar otro pedazo de cable y decir, bueno, de acá salto este, me voy acá, después me voy acá y hago lo que se llama una guirnalda. Entonces, a través de este cable azul, acá tengo el potencial B, acá tengo el potencial B y acá tengo el B. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial en esta resistencia? B a B. Y en esta, B a B, y en esta, B a B. Entonces, no importa que si están dibujadas por cualquier lado, lo que tengo que seguir, sigo los cables, y si yo determino que esta y aquella resistencia, siguiendo los cables, terminan estando conectados en los dos mismos puntos, quiere decir que esas resistencias están en paralelo. Si yo pongo un voltaje entre esos puntos, ese voltaje va a llegar igualmente a todas esas resistencias si están conectadas de esta manera. Entonces, eso es lo que hay que verificar para estar seguro que dos o más resistencias en este caso están conectadas en paralelo. Fíjense, si yo digo acá la R6 y la R7, claramente están en paralelo, porque si yo defino este punto como A y este punto como B, y cuando exista un voltaje entre el punto A y B, ese voltaje va a estar aplicado a través de todos estos cables a la R6 y después a través de estos cables a la R7. Ese voltaje que aparezca en estos dos puntos se
aplicara igualmente a las dos. Entonces, yo digo, estas dos están en paralelo. En cambio, si digo, por ejemplo, a ver, la R2 y la R4 están en paralelo, bueno, yo podría suponer que este es el punto A, entonces el potencial del punto A va a la R2 y a la R4, pero si yo supongo que este es el punto B, el potencial del punto B va a la R4, pero la R2 no, porque tiene la R3 al medio. Entonces R2 y R4 no están en paralelo, ni en serie tampoco, no están en nada por ahora. Bueno, acuérdense, apenas tengan alguna duda, me interrumpen y la vamos evacuando en la marcha. Bien, entonces lo principal acá no vendría a ser acordarse de las ecuaciones de serie paralelo. En el caso de paralelo era R total paralelo, la inversa de la suma de las inversas, más R2 más R sub n. Si tengo n resistencia en paralelo, aplico esta ecuación y tengo mi resistencia equivalente paralelo. Pero bueno, no sería el problema acordarse de estas ecuaciones, sino identificar correctamente que tal o cual está en serie o tal o cual está en paralelo, para no aplicar la ecuación en un caso que no corresponda. Bueno, en este caso estaríamos hablando de las resistencias en paralelo. ¿Y qué con respecto de las propiedades? Bueno, si acá el enunciado de por qué dos o más están en serie es que se pueden recorrer sin ninguna bifurcación, es justamente para asegurar que la corriente de cada una sea la misma. En este caso, dos o más están en paralelo y están sometidas a la misma diferencia de potencial, o sea, de la propia definición sale la principal propiedad de paralelo, que es el voltaje de las resistencias en paralelo es el mismo. O sea, si yo tengo n resistencia en paralelo, cada una tendrá el mismo voltaje. ¿Y qué pasa con las corrientes? Bueno, acá lo vemos claramente. Si vengo con una corriente total, esta se va a partir, en este caso, en este dibujo, en tres. Entonces, la corriente total de los paralelos es la suma de todas las corrientes de cada uno de los elementos que están en paralelo. Es decir, la corriente en paralelo total será I1 más I2 más I sub n. En paralelo los voltajes son iguales, las corrientes se suman. En serie las corrientes son iguales y los voltajes se suman. Entonces, estas ecuaciones de serie paralelo, junto con sus propiedades y la ley de Ohm, es todo lo que nosotros necesitamos para resolver este tipo de circuitos. Habrá algunos que tengan más pasos, menos pasos, dependiendo de las conexiones, de la cantidad de resistencia, pero conceptualmente son todos iguales. Bueno, tenemos un circuito. Después vamos a ver que en los ejercicios del parcial aparecen instrumentos, eso lo vamos a ver al último, amperímetros y voltímetros, pero mientras tanto lo vamos a resolver sin los instrumentos. Después vamos a ver cómo cuando aparecen los instrumentos los podemos borrar del mapa en un principio, operar, calcular y después volverlos a incorporar para contestar las preguntas. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Esto es muy parecido a lo que hacemos con los capacitores, identificar cuáles verdaderamente están en serie y cuáles en paralelo. Y empezar a reducir el circuito, simplificarlo. Bueno, habíamos visto recién, claramente R2 y R3 están en serie, se pueden recorrer, no hay ninguna bifurcación en medio, arranco al principio de la primera, al final de la última, en todo ese camino no hay bifurcación, entonces digo, estas dos van a componer una R equivalente 1, en la primera que hemos encontrado, entonces la ponemos acá, R equivalente 1, como están en serie, sumo las dos, 9 más 2, 11, 11. Después había encontrado estas dos, claramente están en paralelo, así que estas dos que están en paralelo podrán ser la R equivalente 2, pongo acá R equivalente 2, como es paralelo es inverso de la suma de las inversas, en este caso 1 dividido 6, más 1 dividido 3 ohm, en este caso 2 ohm. Bueno, por el momento no encuentro más nada.
Esto, algunos a lo mejor, si uno advierte y este no se da cuenta, bueno, no importa, en el paso siguiente va a quedar pendiente y a medida que se este, simplifica el circuito, van a ir saltando aquellos equivalentes que no hayan hecho en los pasos anteriores. Eso no hay problema. Saltarse equivalente porque en el próximo paso van a tener de nuevo la oportunidad de resolver. Bueno, entonces, después de hacer esta simplificación, volvemos a dibujar el circuito. Esto también es muy parecido a lo que hacíamos con los capacitores. La fuente, 12 voltios. La resistencia 1. La resistencia 1 que era de 7,6. 7,6 ohm. Después acá tenemos este equivalente, que sería lo dibujado en rojo. Este será nuestro R equivalente 1, que va a reemplazar estas dos y que vale 11. Después la R4, que queda como está por ahora, 22 ohm. La R5 de 5 ohm, por acá abajo R8 de 4, y lo habíamos puesto en azul, el equivalente 2, que ya no ponemos más las otras dos, sino que la R equivalente 2 de 2 ohm. Bueno, y acá se repite la cuestión, decimos qué cosas podemos, qué resistencias en serie vemos, qué resistencias en paralelo. Bueno, ahora claramente sí, la R5, fíjense, a lo mejor en el dibujo anterior podrían decir, pero la R5 y la R8 estaban en serie. Bueno, sí, no hay problema, pero si estaba el paralelo ahí al medio, no se visualizaba tan claro, ahora sí se visualiza claro de que R5, R equivalente 2 y R8 están en serie, porque principio de la primera, final de la última, fíjense que desde acá hasta acá, todo este camino, atravieso las tres resistencias, no tengo ninguna bifurcación al medio, no tengo ningún lado donde se me divida la corriente. Entonces estas tres están en serie claramente, entonces puedo decir que todo esto equivale a una resistencia equivalente 3, que como es en serie será la suma, R equivalente 3. Tenemos 5 más 4, 9, 2, 11. 5, 9, 11. 11 ohm. Y podría advertir que estas dos están en paralelo también. R8 y equivalente, ¿cómo decir R8? Ah, sí, exactamente. R8, la R5 y la equivalente 2 en serie. Exactamente como dice Lucas. Bueno, yo podría advertir que R equivalente 1 y R4 están en paralelo, efectivamente, porque si hubiese un voltaje en estos dos puntos, ese llega a cada uno de los dos. Pero fíjense que si lo hacen no hay ningún problema. Se les agrega acá una resistencia equivalente más. No hay ningún problema con eso. Pero en este caso no lo hago, ¿por qué? Porque si una vez que reemplace este, me van a quedar esta, y el equivalente 3 en paralelo. Lo vamos a ver en el dibujo que sigue. Pero les repito, si ustedes se dan cuenta que estas dos están en paralelo y realizan el equivalente, no hay ningún problema. El resultado final va a ser el mismo. Bueno, seguimos con nuestra fuente. Voltaje igual a 12 voltios. La R1 de 7,6. Y ahí sí, fíjense cómo va a quedar bien claro el paralelo. Acá nuestra R equivalente 1 de 11. Después esta que no es original, la R4 de 22. Y todo eso que fue reemplazado por la R equivalente. Vamos a hacer el cable, lo vamos a hacer negro. Esta
es la R equivalente 3 de 11 ohm. Bueno, entonces ahí no puedo decir que R1 esté en serie con esta porque tengo esta bifurcación, ni con esta tampoco porque tengo esta bifurcación, ni con esta tampoco porque tengo estas dos bifurcaciones al medio. Lo que sí puedo decir que si existe una diferencia de potencial entre este punto A y este punto B, esa diferencia de potencial llega tanto a esta como a esta como a esta. Entonces acá sí claramente puedo decir que todo esto, estas tres resistencias, pueden ser nuestra resistencia equivalente 4, que como es un paralelo, resistencia equivalente 4, será la inversa de la suma de las inversas, 11 más 22 más 11 de vuelta. Y eso era 1 dividido 11 más 1 dividido 11 más 1 dividido 22, inverso, y daba 4,4. Bueno, y seguimos para abajo. Ahora nos va a quedar la fuente, la resistencia 1 de 7,6 y todo esto reemplazado por una resistencia que le llamamos resistencia equivalente 4 de 4,4 ohm. Bien, ahí claramente la R1 quedó en serie pero con la resistencia equivalente 4 y decimos entonces, como ya no hay más nada, después de esto ya no hay más ninguna simplificación, entonces a esta en vez de llamarle resistencia equivalente 5, le llamamos directamente resistencia equivalente total. En este caso, como quedó una serie de 2, podría quedar un paralelo de 3, una serie de 3, lo que sea, que depende del circuito. En este caso quedó serie, entonces la resistencia total será la serie de estas dos, 7, 6 más 4, 4, 8, 12. 12 ohm. Bien, y ahí tenemos la resistencia equivalente total, es decir, si saco todas las resistencias del circuito, las tengo que reemplazar por una sola de 12 para que la corriente total sea la misma. De hecho, ese es el paso que sigue. Acá teníamos nuestra corriente total que salía del positivo y volvía al negativo. La corriente total será el voltaje de la fuente dividido la resistencia equivalente total. En este caso, voltaje de la fuente 12 voltios, resistencia total 12 ohm, podría ser cualquier cosa, no necesariamente tiene que coincidir, igual a 1 ampere. Este sería el ejemplo de lo que tendrían que hacer para responder en el caso de que haya un ejercicio como este en el parcial. Esta sería la pregunta por el 50% del puntaje. O bien preguntar cuál es la resistencia total, o bien preguntar cuál es la corriente total, que sería simplemente el paso siguiente. Una vez que uno calcula la resistencia total, tiene la fuente y calcula la corriente con esta simple aplicación de la ley de Ohm. Entonces, o preguntar por la resistencia total o preguntar por la corriente total, sería una pregunta del 50% de puntaje. La pregunta por el 100% sería cuál es la corriente en tal resistencia o cuál es el voltaje de tal resistencia. Entonces hay que ir para atrás como hacemos con los capacitores, ahora desde el circuito simplificado. Obviamente este circuito simplificado quedaría la propia fuente con nada más que la resistencia equivalente total. Este sería el circuito totalmente simplificado. De hecho, esto que hemos hecho acá iría en este. La corriente total igual a V sobre resistencia equivalente total igual a 12 voltios dividido 12 ohm igual a 1 ampere. Eso iría directamente en el último circuito, que es el más simplificado de todos. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Si no, volvemos para atrás.
Trazando líneas acá. Bueno, bien, entonces volvemos para atrás como volvimos con los capacitores, con la pregunta mágica. Para volver de este paso, que es el más simplificado al anterior, tenemos que ver cuáles son los equivalentes que habíamos calculado en ese paso. Bueno, de acá hasta acá, el que calculamos es el del equivalente total. Calculamos el del equivalente total. Entonces la pregunta era, ¿este equivalente total a qué reemplazó? ¿Reemplazó a una serie o reemplazó a un paralelo? Entonces vemos, en este caso, el equivalente total había reemplazado a una serie. Entonces decíamos, como resistencia equivalente total reemplazó a la serie de R1 y R equivalente 4, entonces invocamos a la primera propiedad serie, la que habíamos escrito al principio. La corriente en la resistencia en serie son iguales, entonces la corriente de la resistencia equivalente total tiene que ser igual a la corriente de la R1 y tiene que ser igual a la corriente de la resistencia equivalente 4. Es decir, ¿cuánto valía la corriente del equivalente total? 1 ampere. Entonces, la de estas dos también tiene que valer 1 ampere. Si no, no sería equivalente. Bueno, cada uno de estos pasos tiene esta secuencia. Preguntar a qué reemplazo. Si reemplazo una serie, arrastrar el valor de las corrientes son iguales. Ya vamos a ver en el paso siguiente, si es un paralelo, arrastrar el voltaje es igual. Y después de sacar del paso anterior el dato que nos hace falta, aplicamos ley de Ohm para calcular el parámetro que falta. Si acá tenemos corriente y la propia resistencia, calcularemos los voltajes de estas resistencias. Voltaje de R1. Sí, Celeste. Si quieren preguntar, abran el micrófono, pregunten. No, profe, dar un toque sin querer. Vengo entendiendo bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces decía que si con la propiedad arrastramos corriente y ya tenemos los valores de la resistencia, con la I de Ohm calculamos los voltajes. El voltaje de R1 y el voltaje de la R equivalente 4. Voltaje de la R equivalente 4. Voltajes I por R, ley de Ohm, entonces será 1 ampere por 1 ampere por esta corriente, la corriente de la R1, por la propia R1, en este caso 7,6 ohm, y la R equivalente 4 era 4,4 ohm. Esto es ley de Ohm. B, I por R. ¿Cuál es la corriente R1? 1 ampere. ¿Cuál es la corriente R equivalente 4? 1 ampere. Por la propiedad, por lo que acabamos de decir. Entonces ahí calculamos los voltajes de las dos. En este caso, como es 1 ampere, 7,6 voltios. En este caso, 4,4. Recuerden siempre en cada paso verificar, esto también lo hacíamos con los capacitores, si usé la propiedad, en este caso, las corrientes son iguales. Para poder calcular, después uso la otra propiedad serie que es los voltajes sumados tienen que dar el voltaje total. En este caso, los voltajes sumados, es decir, la suma de los voltajes, tiene que ser igual al voltaje del equivalente que corresponde, en este caso, del equivalente total. Voltaje de la resistencia equivalente total. ¿Cuánto suma acá? 12 voltios. ¿Cuánto es el voltaje del equivalente total? 12 voltios. Está justo sobre la fuente. Entonces, ok, este paso está bien. Bueno, entonces vamos al paso anterior. Seguimos volviendo. Ahora tenemos que pasar de este paso a este paso. Entonces vemos qué cosa cambió de acá hasta acá. Esta equivalente total ya está, es del paso siguiente. No, yo quiero ir al paso anterior. Entonces, ¿qué cambio de este a este? De este a este, lo que cambio es esto. Reemplace estas tres, el equivalente 1, R4 y R3, y equivalente 3 por el equivalente 4. Eso es lo que cambio de este paso a este.
Entonces, me enfoco en la R equivalente 4. Y pregunto lo mismo que pregunté antes. ¿A qué reemplazo esa equivalente 4? La resistencia equivalente 4 no reemplaza una serie, sino en este caso a un paralelo. Entonces pongo acá, como R equivalente 4 reemplazo al paralelo de R equivalente 1, R4 y R equivalente 3, entonces la propiedad que yo arrastro no es la de las corrientes son iguales, sino la de los voltajes son iguales. El voltaje del R equivalente 4, el reemplazador por los reemplazados, digamos, tienen que ser iguales. Los voltajes de esto tienen que ser igual a la resistencia, al voltaje de la resistencia que los reemplazo. Si no, no sería equivalente. Entonces, voltaje de la resistencia equivalente que los reemplazo, igual al voltaje de cada uno de estos. Entonces pongo acá, B, R equivalente 1, igual el de esta, voltaje de R4, igual al de esta, voltaje R equivalente 3. ¿Cuánto valía el voltaje del R equivalente 4? Lo busco acá, 4,4 voltios. Lo arrastro para acá. Y después, ley de Ohm, de nuevo, para calcular que en este caso, como tengo voltaje y los valores de la resistencia, en este caso voy a calcular las corrientes de cada una de estas tres. Entonces, la corriente de la R equivalente 1, la corriente de la R4 y la corriente de esta también, R equivalente 3. Entonces, todas serán 4,4. Acuérdense, ley de Ohm, corriente, voltaje sobre resistencia, dividido de resistencia. Entonces, todos los voltajes de estas son iguales porque están en paralelo. 4,4 voltios dividido, 4,4 voltios dividido, 4,4 voltios dividido. En este caso dividido 11 ohm, en este caso dividido 22 ohm, y en este caso otra vez 11 ohm. Igual, igual, igual. 4,4 dividido 11, 0,4. Así que tenemos acá 0,4 amperes, acá es lo mismo, y esto dividido el doble dará la mitad, 0,2 amperes. Bueno, tengo las corrientes de esas tres resistencias. Fíjense que acá la R4, la R1 ya era una resistencia original. O sea que yo acá en este paso ya terminé de definir esta R1 con su voltaje y su corriente real. Acá ya tengo definida la R4, que era una resistencia real. Ya sé que tiene 4,4 voltios y le circula una corriente de 0,2 amperes. O sea que si la pregunta fuera sobre esta resistencia, ya no necesitaría seguir resolviendo. Obviamente uno pregunta alguna de las que haga falta resolver todo. Bien, no se olviden de cada paso verificar. Yo usé en este caso la propiedad de voltajes son iguales, porque era un paralelo. Entonces tengo que verificar con la suma de las corrientes, tiene que ser igual a la corriente total. ¿De quién? Del equivalente. Y resistencia equivalente 4. Bien. Voltajes son iguales, arranco con eso, porque era un paralelo, pero después la segunda propiedad del paralelo es la suma de las corrientes, tiene que ser la corriente total. ¿Cuánto suma esto? 0,4 amperes. Perdón, 0,8, 1 amperes. Todo esto suma 1 amperes. ¿Cuál era la corriente del equivalente 4? Acá lo tengo. Corriente del equivalente 4, 1 amperes. Entonces, ok, este paso está bien. Cualquier error que ustedes puedan cometer, arrastraron mal el valor, pusieron, en vez de R4, pusieron 4 ohm acá, porque le dieron R4, les va a dar otro valor, suman y no les coincide. O sea que es imprescindible hacer la verificación con la otra propiedad de cada caso para verificar que el paso está bien hecho. Bueno, seguimos entonces. Ahora, desde este a este, es decir, ¿qué cambio de este a este? Y cambio la R equivalente 3.
reemplace esta serie por esto. Entonces, bueno, ¿qué cambio de este con este? La R equivalente 3. Entonces pregunto, ¿la R equivalente 3 a qué reemplazo? Reemplazo una serie. Entonces pongo acá como R equivalente 3 reemplazo a la serie de la R5, la R equivalente 2 y la R8. Entonces digo la corriente, como una serie, digo la corriente de la equivalente 3 tiene que ser igual a la corriente R5 y tiene que ser igual a la corriente de la R equivalente 2 y tiene que ser igual a la corriente de R8. ¿Cuánto valía la corriente del equivalente 3? Acá tengo, corriente equivalente 3, 0,4 amperes. Bueno, ley de Ohm. Tengo las corrientes y la resistencia, calculo voltaje de estas tres. Voltaje en R5 será igual, voltaje en la R equivalente 2 y en la 8, voltaje en R8. Voltaje es corriente por resistencia, 0,4 amperes por 0,4 amperes por 0,4 amperes por. En este caso 5 ohm, en este caso 2 ohm y en este otro caso 4. Igual, igual, igual. 0,4 por 5, 2 voltios. Bueno, acá tendremos 0,8. Y este por 4 el doble, 1,6 voltios. Verifico, como estamos en una serie, tengo que sumar los voltajes y me tiene que dar el voltaje total. Sumatorio de los voltajes tiene que ser igual al voltaje del equivalente 3, que es el equivalente que tenemos entre este y este. ¿Cuánto suma acá? 2 más 0,8 más 1,6, 4,4. Suma acá, ¿cuál es el voltaje del equivalente 3? Acá está, lo tenemos acá abajo, 4,4. Ok, el paso está bien. Y así se repite la historia. Ahora llegamos al principio. Vamos a borrar esto de las propiedades, que lo hemos repetido en cada uno de los pasos. Hemos repetido ley de Ohm, propiedad de serie paralelo. Así que ya debería estar claro. Borra para hacer espacio. Y terminar de resolver el circuito. Bueno. No, déjame correr un poco. Que se vea. Bueno, ¿qué cambio de acá a acá? El primer paso, bueno, el equivalente 1 y el 2. Eso es lo que cambio. Entonces, me empiezo por 1. El equivalente 1, ¿a qué reemplazo? Reemplazo una serie. Entonces, respecto del equivalente 1, digo, equivalente 1, reemplazo una serie. Entonces, ¿la serie de qué? De R2 y R3. Entonces digo, la corriente de resistencia equivalente 1 tiene que ser igual a la corriente del R2 igual a la corriente del R3. ¿Cuánto valía la corriente del equivalente 1? Bueno, este lo teníamos un poco más abajo. Siempre vamos a encontrar, yendo para abajo, acá lo tenemos. Corriente del equivalente 1, 0,4 amperes. Entonces ese es el valor que tengo que arrastrar en este caso, 0,4 amperes. Hacer la ley de Ohm para encontrar los voltajes. Voltaje de R2 igual, voltaje de R3 igual. 0,4 amperes por 0,4 amperes por 9 ohm y 2 ohm. 9 en este caso, 2 en este caso. Entonces 9 por 0,4, 3,6 voltios. Y ahí 0,8.
verifico la suma 3.6 más 3.6 más 3.8, 4,4, que debería ser igual al voltaje del equivalente 1, voltaje de la resistencia equivalente 1. ¿Cuánto vale el voltaje de la resistencia equivalente 1? Bueno, acá debe estar. Voltaje de la R equivalente 1, 4,4. Bien, entonces está bien. Y me falta el paralelo. Me falta el paralelo, entonces pregunto, R equivalente 2, ¿a qué reemplazo? Reemplazo un paralelo, entonces como la resistencia equivalente 2 reemplazo un paralelo de la R6 y la R7, entonces si reemplazo un paralelo, la propiedad es arrastro el voltaje. El voltaje de la R equivalente 2 tiene que ser igual al voltaje de la R6 y tiene que ser igual al voltaje de la R7. Igual. Voltaje de equivalente 2, voltaje R equivalente 2, 0,8 voltios. Veo acá en el paso anterior. Calculo las corrientes, I de R6, de I de R7, voltaje dividido, 0,8 voltios dividido, R6 vale 6 ohm, y la R7 vale 3, 0,8 voltios dividido 3 ohm. 0,8 dividido 6, 0,133, y el otro será el doble, 0,267. Sumo las dos, y da 0,4. La sumatoria de las corrientes da 0,4 amperes, que debería ser igual a la corriente del equivalente 2. Y la corriente del equivalente 2, la tenemos acá, 0,4. Entonces está ok. Y ahí termino el ejercicio en cuanto a la resolución. Entonces yo tengo totalmente determinado en mi circuito original, en todos estos cálculos, si me fijo, tengo el dato de cada una de estas resistencias respecto a su voltaje y a su corriente. Es decir, si yo busco cuánto vale la corriente del R5, la voy a encontrar. Cuánto vale la corriente del R6, la voy a encontrar. Siempre voy a encontrar el valor de la corriente y del voltaje para cada una de las resistencias. ¿Está bien? Bien, entonces yo les dije, en un ejercicio como este, el parcial puede tener una pregunta parcial, una respuesta parcial, que diga, por el 50% del puntaje calcule la resistencia equivalente, o bien cuál es la corriente total. Pero la pregunta, por el 100%, va a ser cuánto vale la corriente D o cuánto vale el voltaje D. Yo les dije recién, les puedo preguntar cuánto vale la corriente de la resistencia 7, pero le agregamos una complicación como para que tengan presente el tema de la instrumentación. En vez de preguntarle cuánto vale la corriente de la resistencia 7, lo que normalmente hacemos es poner acá un amperímetro, decimos acá, dibujamos un amperímetro, y nosotros preguntamos ¿cuánto marca el amperímetro? ¿O cuál es la lectura del amperímetro A? Entonces, ahí hay que saber varias cosas. Primero que los amperes, acuérdense, amperes son coulomb dividido segundo, es decir, coulomb por cada segundo. Los amperes son cuántas cargas pasan por unidad de tiempo. Son un caudal de cargas. El ampere es coulomb por segundo, es un caudal de cargas. Como diríamos, cuántos litros por segundo pasan por un caño, por ejemplo, si queremos medir caudal de agua. Y como todo caudalímetro, se conecta en serie. Si queremos medir cuánta agua pasa por un caño, tenemos que cortar el caño, meter el caudalímetro al medio, para que todo ese caudal pase por el caudalímetro y lo pueda medir. En el caso de nuestro caudalímetro de corriente, que es el amperímetro, también tenemos que cortar el cable,
para que la corriente que quiero medir pase por el instrumento. Entonces, la primera cuestión, si tenemos un amperímetro, es decir, y la pregunta es, ¿cuánto mide el amperímetro? Lo que nosotros tenemos que razonar es, el amperímetro va a medir, obviamente, la corriente de lo que tenga en serie con él. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene en serie el amperímetro en este momento? Y la resistencia R7. Fíjense que esto de la cuestión de la serie va para resistencia, amperímetro y cualquier cosa. La resistencia 7, ¿está en serie con el amperímetro? Sí, porque puedo arrancar, atravesar la R7, atravesar el amperímetro y llegar a este punto sin ninguna bifurcación. Entonces yo digo que el amperímetro está en serie con la R7. Entonces el amperímetro, ¿qué va a marcar? La corriente R7. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero que me respondan la corriente R7, en vez de preguntarles ¿cuánto vale la corriente R7? Le voy a preguntar ¿cuál es la lectura del amperímetro? Entonces ustedes se van a fijar en el amperímetro. Dice, ¿y el amperímetro en serie con qué está? Con la R7. Bueno, entonces calculo la corriente R7 y respondo eso. Esa es la primera cuestión. Acuérdense, si hay alguna duda, alguna pregunta, me interrumpen, no hay problema. La otra cosa que se les puede, la otra cosa que les puede generar duda es decir, bueno, pero nosotros resolvimos todo el circuito y ese amperímetro al principio no estaba. Resolvimos todo y ahora aparece el amperímetro. Sí, es cierto. Si les toca el ejercicio en el parcial, el amperímetro va a estar dibujado desde un principio. Entonces, puede llegar a confundir el amperímetro dibujado ahí, porque dicen, nosotros tomamos si no estaba el amperímetro, estaba claro que R6 y R7 estaban en paralelo. Pero ahora está el amperímetro y el medio. ¿Está la R6 y R7 en paralelo con el amperímetro y el medio? Porque ahora, si yo digo el punto A, el punto A me llega a las 2, el punto B, y tengo el amperímetro al medio. Entonces eso puede ser una confusión. Para evacuar esa confusión, tenemos que evaluar lo siguiente. El que fabrique el instrumento tiene que fabricarlo de manera tal de no alterar el circuito, porque imagínense que el amperímetro tuviera una resistencia de, no sé, 3 ohms. Entonces el amperímetro estaría sumando una resistencia de 3 ohms a la de 7. Estaría haciendo una equivalente resistencia de 6 ohms. Por lo tanto, cuando yo ponga el amperímetro, voy a alterar totalmente la medición que estoy queriendo realizar. ¿Está bien? Sin el amperímetro circulaba una corriente de 0,267. Si el amperímetro tuviera mucha resistencia, lo pongo ahí al medio, y por acá circularía una corriente menor, a lo mejor 0,193. Y poniendo el amperímetro me llevaría esa lectura de 193 que no me sirve para nada, porque no es la corriente real que pasa por el circuito. Entonces, ¿qué pasa? El que fabrica el amperímetro, sabiendo que el usuario lo va a conectar en serie, lo hace con una resistencia interna sumamente baja. A efecto de nuestros cálculos, 0. Es decir, que cuando veamos un amperímetro, vamos a hacer de cuenta que tenemos una resistencia de 0 ohms. A efecto de los cálculos, el amperímetro está atravesado por un pedazo de cable. ¿Está bien? Entonces, cuando tengamos un amperímetro en un dibujo, o directamente redibujamos el circuito y no lo ponemos, lo reemplazamos por un pedazo de cable, o recordamos de que el amperímetro es una resistencia de 0 ohms. Entonces 3 ohms más 0, 3, listo. Entonces un amperímetro al medio no implica de que estas dos están en paralelo, siguen estando tan en paralelo como antes. El amperímetro tiene una resistencia interna muy muy baja a efecto de nuestros cálculos 0. ¿Qué es una resistencia de 0 ohms? Un pedazo de cable. ¿Alguna duda respecto de eso? No, profe. ¿No? Bueno, queda el tema entonces del voltímetro. Al igual que con el amperímetro, si yo, por ejemplo, quiero preguntar cuál es el voltaje de la resistencia R3, y por acá lo tenemos, 0,8 voltios,
En vez de preguntar cuánto vale el voltaje de la resistencia 3, vamos a dibujar un voltímetro ahí y vamos a preguntar cuál es la lectura del voltímetro o cuánto marca el voltímetro. Ponemos acá el voltímetro. Vamos a ponerle acá la punta negra ahí, la punta roja. Con el amperímetro también la corriente marca positivo para un lado, negativo para otro, pero no tiene mucha importancia desde el punto de vista práctico. Pero el signo del voltaje sí tiene importancia desde el punto de vista práctico, por eso sí hacemos hincapié en esto. Y el voltímetro, como mide energía potencial por unidad de carga entre un punto y otro, acuérdense que voltaje es energía potencial eléctrica por unidad de carga, equivalente a la multiplicación de G, campo gravitatorio, por H. G por H, si uno quiere saber cuál es la energía potencial gravitacional por unidad de masa. Bueno, uno mide la altura desde la referencia, supongamos el suelo, a 1 metro. Bueno, del suelo a tal punto hay 1 metro. Entonces multiplica G por H, digo 1 metro por G, que vale 10, y tengo una energía potencial gravitacional por unidad de masa de 10 Joule por cada kilogramo en ese caso. ¿Y cómo hago para hacer esa medición? Bueno, con una regla en paralelo con la altura, mido esa altura y calculo el G por H. Cualquier energía potencial entre un punto y otro por naturaleza se mide en paralelo. Entonces, ¿qué pasa cuando veo en un dibujo un voltímetro conectado en paralelo? Porque el voltímetro, por lo que dijimos recién, se conecta en paralelo. Para poder medir voltaje, mido siempre voltaje en paralelo. Nunca conectar un amperímetro en paralelo con algo, porque ya sabemos, el amperímetro tiene una resistencia cero entre sus puntas. Entonces, si yo conecto el amperímetro en paralelo con algo, estoy generando un cortocircuito. Si yo al tester lo pongo en amperímetro y quiero medir el enchufe o cualquier cosa, voy a estar generando un cortocircuito. Así que o salta la térmica, salta el fusible o alguna cosa peor si no hay ningún elemento de protección al medio. Nunca puedo conectar un amperímetro en paralelo con nada. Siempre está en serie con algo. Porque el amperímetro en sí mismo es un pedazo de cable, un cortocircuito. En cambio, el voltímetro no está hecho para medir corriente, sino para medir voltaje, energía potencial. Entonces sí lo mido en paralelo. ¿Qué tendría que tener como resistencia interna el voltímetro para no alterar el circuito? Porque esto es común a todos los instrumentos. No tienen que alterar lo que quieren medir, o por lo menos alterarlo lo menos posible. ¿Cómo debería ser la resistencia interna del voltímetro? Si sé que lo tengo que conectar en paralelo y debe alterar lo menos posible al circuito. ¿Cómo debería ser? Debería ser extremadamente alta. Si yo tengo una resistencia acá de 10 ohms y en paralelo le conecto un voltímetro que internamente tiene una resistencia de infinitos ohms, pongamos infinito, no, en realidad no es infinito, pero es 10 a la 20, 10 a la 24, 10, es muy alta. Entonces, digo, ¿cuál es el paralelo entre 10 e infinito? Bueno, 1 dividido 10, más 1 dividido infinito, 1 dividido infinito 0, 1 dividido 10, 10. Es decir que si el voltímetro tiene infinitos ohms, entonces no altero el circuito que quiero medir. Por lo tanto, cuando yo veo un voltímetro, me tengo que imaginar una resistencia de infinitos ohms en paralelo. Es decir, no existe. O sea que si me molesta el voltímetro, lo borro y calculo todo como si el voltímetro no estuviera, o simplemente lo ignoro por completo porque sé que el voltímetro no va a alterar para nada el circuito. El voltímetro es como una resistencia infinita en paralelo, así que lo puedo dejar o lo borro. Y el amperímetro es como una resistencia cero, por lo tanto, si lo quiero dejar, tengo que acordarme que es como si fuera un pedazo de cable más. Bien, eso a efectos de que no se confundan con los cálculos, con la ley de Ohm, con las propiedades, cuando vean voltímetros y amperímetros. Bien, entonces,
Así como el amperímetro medía la corriente de lo que tenga en serie, el voltímetro va a medir el voltaje de lo que tenga en paralelo. ¿Qué tengo en paralelo con el voltímetro ahora? La R3. Entonces va a medir el voltaje de la R3. En valor absoluto, 0,8 voltios. En el caso de que la pregunta sea cuánto mide el voltímetro, va a ser importante que pongan el signo que corresponde, o 0,8 si es positivo, o menos 0,8 voltios si fuese negativo. Entonces, ¿cómo saben si el voltímetro va a marcar positivo o negativo? Bueno, hay que polarizar las resistencias. Las resistencias, ¿cómo se polarizan? De acuerdo a cómo le circule la corriente a través de ellas. ¿Y cómo le circula la corriente? Bueno, sabemos que las resistencias son consumos, entonces cuando a una fuente se le conecta un consumo, la corriente siempre va a salir del positivo al negativo, de donde hay más energía potencial eléctrica por unidad de carga, y van a caer donde hay menos, así como las piedras caen de arriba para abajo y no de abajo para arriba, ¿está bien? Caen desde donde hay más energía potencial a donde hay menos. Las cargas eléctricas convencionales también caen de donde hay más a menos. Entonces, la resistencia es un consumo, la corriente de la fuente va a salir del positivo, y si me interesa ver esta, bueno, acá vendrá la corriente total, acá se dividirá, seguirá de largo, esta corriente va a atravesar la R2 de arriba para abajo, es decir, en esta pata de la resistencia hay mayor energía potencial que en esta, y cuando esta corriente venga para acá, en esta pata del R3 va a haber mayor energía potencial que en esta. ¿Está bien? Entonces ahí ya tengo la polaridad de la resistencia. Yo sé cuál terminal de la resistencia es más positivo respecto del otro, o cuál es más negativo respecto del otro. Ese es el paso fundamental. En este caso, como para responder la pregunta del voltímetro, ya vamos a ver en la clase que viene con el Kirchhoff, ya directamente esa polaridad de la resistencia, indispensable para armar las ecuaciones del circuito de Kirchhoff. Bueno, entonces, el voltímetro va a indicar cuál es la diferencia de energía potencial eléctrica por unidad de carga, es decir, va a indicar el voltaje, de lo que tenga en la punta roja respecto de su punta negra. El voltímetro no sabe a qué está conectado, lo que sí sabe es que su referencia cero, el suelo vendría a ser, ¿cuál es el suelo? Porque cuando nosotros calculamos energía potencial, le decimos, bueno, masa por gravedad por altura. ¿Y la altura de dónde la tomamos? Bueno, del suelo. Pero eso es arbitrario. Lo podemos tomar de más arriba, de más abajo. Bueno, el suelo arbitrario del voltímetro es la punta negra. La punta negra o el terminal COM. Porque pueden decir, no, yo a mi tester le cambié la punta negra y le puse otro color. Bueno, el terminal COM, que normalmente trae originalmente una punta negra, es el suelo del tester. Esa es la referencia cero. Es decir, el voltaje cero, el tester lo empieza a contar desde su punta negra. A partir de ahí, suma o resta los potenciales, la diferencia potencial, hasta la punta roja. Entonces, para emular lo mismo que hace el tester, yo me tengo que parar en el mismo punto del circuito donde yo puse la punta negra y caminar hasta donde tengo la punta roja. Cuando camino y atravieso, en este caso, una sola resistencia, puede tener más, pero veo los signos, pase de más a menos. Entonces acá el tester ve una bajada de tensión. Entonces en este caso la respuesta correcta es, el tester mide la tensión de la R3, 0,8, pero la ve como negativa, de más a menos. Entonces en este caso el tester marcaría menos 0,8 voltios. ¿Está bien? Si fuera al revés, si el voltímetro estuviera conectado al revés, es decir que le conecto la punta roja ahí, la punta negra de este lado, bueno, nos posicionamos en la punta negra, nos paramos ahí y caminamos hasta la punta roja. En ese caso, ¿qué vemos? Y en ese caso vamos a ver de menos a más, vamos a ver una subida de tensión. En este caso, el tester marcaría más 0,8 voltios. ¿Y cuál está bien? No, las dos también. Esto es como medir una pila
si yo mido una pila y la punta negra la pongo en el negativo y la punta roja en el positivo, el tester va a decir 1,5 voltios. Si pongo la punta negra en el positivo y la punta roja en el negativo, el tester va a decir menos 1,5 voltios. ¿Cuál tiene razón? Y al final la pila, ¿de cuánto es? No, es así, las dos cosas son ciertas. El polo positivo tiene 1,5 voltios respecto al negativo y el negativo tiene menos 1,5 voltios respecto al positivo. Las dos cosas son ciertas. Eso es importante porque es muy importante en la práctica entender que el voltaje siempre es la diferencia de potencial entre un punto y otro. Es decir, que un punto determinado puede tener un voltaje, puede tener voltaje cero, negativo, positivo, dependiendo de cuál es la referencia. Por ejemplo, en un sistema trifásico, uno dice, el cable de una fase tiene 380 voltios, o 400 ahora que usamos 230. 380 voltios. Un cable tiene 380 voltios, pero ¿respecto de qué? Respecto del otro cable. Supongamos la fase R con respecto a la fase S, tiene 380 voltios. Sí. Bueno, pero respecto al neutro, no, el mismo cable respecto al neutro tiene 220 voltios, no 380. Ajá, y respecto a sí mismo, y no, tiene 0. Entonces, ahí está la importancia de entender que un voltaje siempre es desde un punto respecto de otro. Porque si damos un punto y no damos la referencia, y bueno, no podemos hablar por lo menos en la práctica, porque si no tendríamos el tema del potencial absoluto respecto al infinito y todo ese tipo de cosas que se ven en el teórico, que no tienen aplicación en la práctica. En la práctica es la diferencia de potencial entre un punto A y un punto B. Entonces, esto que hemos ejemplificado con el tester habla de eso, lo que estamos diciendo acá, si está conectado al tester, es que este punto tiene 0,8 voltios positivos respecto de este. Y si damos vuelta a las puntas, decimos que este punto tiene menos 0,8 voltios respecto de este de acá arriba. Bueno, quedan algunos minutos, el tema de hoy está agotado, así que si tienen alguna pregunta, alguna duda, podemos aprovechar. No hay dudas, no hay preguntas, sugerencias. Bueno, entonces, bueno, acá ejercicios se pueden hacer todos. De esta guía, por ejemplo, de la guía 9, se pueden hacer absolutamente todos. Hasta de la guía 10 podrían hacer algunos, pero bueno, en la guía 10 antes de introducir el Kirchhoff, vamos a hacer algunos circuitos con una sola malla, para que se entienda. Pero digamos, de la guía 10 se pueden hacer absolutamente, de la guía 9, perdón, se pueden hacer todos. Ya vimos resistencia variable, cuestiones de la FEM, variación con la temperatura, y esto era lo último que falta. Así que de la guía 9 la podrían hacer completa. Bueno, muy bien entonces. Gracias por la presencia. Y ¿Profe? estamos conectando No sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Profe? ¿Sí? ¿Sí? Yo le quería preguntar si el recuperatorio es sin Zoom. Sí, igual que el parcial. Está, gracias. Bueno. Bueno. Listo entonces. Hasta el lunes que viene. Chao, profe, gracias. Nos Chao, vemos. profe. Chao, profe, Adiós. nos vemos. Chao, profe. Adiós.